os doy la bienvenida. Primero felicitar a esta asociación cultural, que es el primer año que viene aquí con estas ponencias, con estas charlas, que van a ser, entiendo yo, muy interesantes. Covadonga es lo que es un santuario, pero en Covadonga también la cultura, el arte, la historia, la naturaleza, tantas cosas se dan cita aquí. Bueno, Yello es un escritor e investigador independiente, es autor de Espada, Hambre y Cautiverio en 2022, un libro maravilloso, una obra de investigación sobre la conquista islámica de España y la rebelión de Don Pelayo. Como novelista ha publicado, muchísimos artículos y tal, pero voy a citar dos. El Reino Imposible, en 2019, y su continuación, Covadonga, 2022, que abordan respectivamente la conquista musulmana de la tierra de Covadonga. Y ello es un honor que estés aquí con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Asociación Héroes de Cavite por contar conmigo con estas jornadas. Muchas gracias a don Adolfo Mariño y por supuesto al Santuario de Covadonga, que es un lugar muy especial. Yo recuerdo haber acudido aquí de niño con mis padres como un recuerdo nebuloso que me causó una profunda impacto emocional y siempre ha sido un lugar muy entrañable para acudir porque, como muy bien ha señalado el señor Mariño, pues a una fe, naturaleza y una grandes dosis de historia y de cultura, ¿no? La batalla de Covadonga, desde mi punto de vista, reviste una trascendencia especial por diversos motivos. Desde un punto de vista estrictamente militar, se trata de una batalla, un enfrentamiento armado que, si bien en un momento pudo ser relativamente modesto, sirvió para que el sector central de la cornisa cantábrica quedara libre del dominio islámico, y eso posibilitó un proceso histórico que hoy llamamos Reconquista, que tiene unas repercusiones macrohistóricas realmente a medida que avanzaba este territorio, que iba recuperando tal y como percibían los cristianos y que percibían que había sido usurpado, ¿no? Es decir, es un momento de un punto de vista militar importante, pero sobre todo yo creo que tiene un punto de vista simbólico, ideológico y religioso también importante, en el sentido de que, digamos, hasta este momento, estamos hablando probablemente del año 718, 722, el califato islámico se había mostrado como una potencia militar prácticamente imbatida. Esto generó, según la mentalidad providencialista de la época, un estado de desasosiego, ¿no? Porque en este momento se percibía que todo lo que ocurría en el mundo era fruto de la providencia divina, y por lo consiguiente pues, se consideraba que todas estas devastaciones que estaban causando los árabes eran como una especie de castigo divino por los pecados, ¿no? Ya el patriarca de Jerusalén, Sofronio, en sus homilías, ya en el año 634, cuando los árabes irrumpen en Palestina, ya empieza a hacer este acto de contrición y de algún modo de reflexión, emplazando a los fieles a que valorasen en medida ellos eran culpables, ¿no? Lo mismo ocurre con el cronista Sebeos, que era un religioso, Juan de Niquiu, que era un obispo copto y que fue testigo de la conquista de Egipto. Todos ellos consideraban que de algún modo toda esta imparable expansión árabe se debía a los pecados de una sociedad que percibían como de algún modo corrompida o que se alejaba del sendero de Dios. Covadonga de algún modo supuso el punto de inflexión, en un momento de que una victoria, aunque fuera modesta, sirvió para que los cristianos percibieran que tenían de nuevo el favor divino, ¿no? Esta victoria se les habría concedido la divinidad fruto de pues, una concepción de las batallas como un judicium Dei, un juicio de Dios en el que la divinidad se pone de parte de quien ostenta la causa de legítima. Todo ello en general tiende a conformar un relato que se divide en castigo y redención, ¿no? Y a partir de ese momento yo creo que los cristianos del norte, el reino de Asturias, empieza a tener una fuerte resiliencia y se erige como un núcleo de resistencia ante el poder islámico, con un carácter marcado de no someterse, ¿no? Sobre todo en unas
algaradas y una brutal sucesión de razzias que se inicia pues, hacia el 791 en época del emir Hisam I. No obstante, yo creo que, como otros muchos hechos de la historia española, este suceso no ha sido debidamente contextualizado dentro de un marco geográfico y cultural más amplio. Digamos, todo el mundo conoce la situación de la República Romana cuando se desarrolla la conquista de Hispania. También conocemos bien, lógicamente, la situación de la España de los Austrias cuando se produce la conquista de América. No obstante, bueno, el califato omeya pues es un gran desconocido y muchas veces esta conquista islámica y los sucesos que ocurren en Hispania, en la península ibérica, tienden a descontextualizarse y, como veremos, pues muchas veces las políticas que desarrollan estos conquistadores árabes y asimismo las que desarrollan los valíes provinciales, los gobernadores, pues vienen impuestas por Damasco y a su vez están supeditadas a unos sucesos que se desarrollan o que tienen lugar de un extremo a otro del Imperio Islámico. Para empezar un poco el relato de estos sucesos, pues bueno, todo el mundo conocemos la fecha de inicio de la conquista, el año 711, pero el año anterior sabemos que Abu Zura, un lugarteniente de Tariq ibn Ziyad, pues realiza una expedición en el sur peninsular, probablemente con una intención exploratoria, ¿no? Dado que en esta época pues, los servicios de inteligencia pues, eran bastante precarios, pues muchas veces antes de iniciar una invasión, una conquista a gran escala, pues se envía una pequeña fuerza expedicionaria a sondear la capacidad defensiva del territorio que se quiere someter. Tariq ibn Ziyad era un liberto, era un maula, era un neoconverso al Islam, probablemente de origen bereber, que estaba supeditado bajo la autoridad de Nusair ibn Nusair, que era el gobernador de lo que se llamaba Ifriqiya o el Magrib, es decir, África entendido como la zona tunecina y el Magreb, o sea, todo lo que es el territorio aproximadamente entre Marruecos, Argelia y la actual Túnez, ¿no? De esta manera, Tariq ya en el año 711 inicia la invasión propiamente dicha de Hispania, del reino visigodo, que estaba en este momento sumido en una guerra civil porque bueno, estamos en un momento de grave crisis que ya se inicia una década antes, que además a estas luchas por el poder, por el trono visigodo, fundamentalmente entre dos linajes, el de Chindasvinto y Rodrigo y el de Égica y Bitiza, pues se unen pues, una serie de sequías muy graves que vienen acompañadas de unos rebrotes de peste bubónica, pues que la sequía causa hambrunas y esto debilita muchísimo a la población. Entonces, realmente el reino visigodo en este momento se encontraba en un punto de máxima debilidad desde hacía muchísimo tiempo, probablemente un siglo y medio. Esto, desde luego, Tariq no lo desaprovecha y una batalla que normalmente se llama la de Guadalete, pero probablemente tuvo lugar junto a la laguna de la Janda, pues aplasta al ejército de Rodrigo. Después pues, hay otra gran victoria árabe en Écija y, como veremos, a partir de entonces la unidad política del reino visigodo se desintegra y, de algún modo, lo que veremos son gobernadores, duques provinciales o autoridades de ciertas ciudades resistir de forma más o menos independiente. En el noroeste peninsular había un autoproclamado rey, Agilas II, que consiguió pues, erigirse como rey oriental, lo conocemos gracias a acuñaciones de monedas y a algún vestigio textual, pero en definitiva estamos en un momento de enorme disgregación política que esto no lo pasan por alto, no lo desaprovechan los conquistadores. Al año siguiente, en el año 712, llega Musa ibn Nusair, probablemente desconfiando de la labor que está realizando Tariq o de los fines, o que pudiera acaparar o esconder parte del botín de guerra que estaba recogiendo en ese momento su cliente y bueno, acude a la península, sigue un itinerario distinto a Tariq, pero finalmente ambos probablemente se reúnen en Toledo, ¿no?
Tariq y Musa pues, probablemente marchan en el año 712 a Damasco porque el califa Al-Walid I desconfía a sí mismo de a dónde va a parar este botín de guerra. Según la jurisprudencia islámica, el quinto del ganima del botín de guerra se llamaba Yuns y tenía que ser para la comunidad islámica que lógicamente la regía el califa, ¿no? Entonces, bueno, Tariq y Musa probablemente acabaron siendo, se les impuso una fuerte multa y demás. Lo que importa aquí es que, bueno, tras su partida, Al-Ándalus queda en mano de su hijo Abdalaziz ibn Musa, el hijo de Musa, que desposa con Egilo, la viuda del rey Rodrigo, y de algún modo él intenta, con esta maniobra política, ganarse el favor de las élites hispanogodas a su causa, y es precisamente esto lo que hace que se genere dentro del Yun, dentro del ejército califal, bastante suspicacias. Hay incluso quien dice o quien apunta, algunas fuentes árabes, que pudiera intentar apostatar del Islam y finalmente es asesinado en agosto del 716. Y aquí llega un punto importante porque llega un nuevo gobernador que se llama Al-Ur. Todos conocemos la fecha canónica de 722, que es la más popular para la batalla de Covadonga, pero esta fecha pues, no está nada clara. Digamos, nosotros sabemos por las crónicas de Alfonso III, redactadas en la década del 880, que Pelayo falleció en el año 737 después de gobernar 19 años como princeps o rey. Esto hace que la fecha del 718 se haya establecido como inicio de su jefatura y es bastante probable. Esta fecha del 28 de mayo del año 722 como posible momento de la batalla de Covadonga se debe a dos motivos. Claudio Sánchez Albornoz en su momento, en su día, él consideró que empleando una fuente árabe, un compendio biográfico, un caudillo árabe acudió al Andalus, a Hispania, a hacer el yihad y falleció en esta fecha, y él consideró que debió ocurrir aquí. Lo que ocurre es que, bueno, en este momento el califato islámico todavía libraba bastantes conflictos en la península y sobre todo en Septimania, que son los últimos restos del reino visigodo, una franja costera del sur de la actual Francia, ¿no? Entonces esta fecha no está nada clara. Lo que ocurre es que algunos textos árabes sitúan la rebelión de Pelayo durante el valiato de Ambasa. Un valí es un gobernador y el valiato es su gobierno, y este gobernador llegaría a la península en agosto del año 721. Entonces, bueno, cuadraría bastante porque, como veremos, es un momento de bastante conflictividad. En cualquier caso, como digo, es bastante importante el hecho de contextualizar todas estas políticas dentro de un marco del califato bastante más amplio, ¿no? Al-Ur es una figura que empieza a agravar una serie de conflictos ya latentes. Por un lado, él llega con 400 nobles árabes, con sus comitivas armadas, para reforzar la presencia militar árabe en la península, y traslada la capital de Sevilla a Córdoba, y que a partir de entonces se convierte de algún modo en la capital de Al-Ándalus. Y él desarrolla una serie de castigos o medidas punitivas contra los bereberes, cabecillas bereberes, que se habían tomado una serie de tesoros y de bienes a los cristianos de forma fraudulenta, ¿no? Esto ya empezó a agravar un conflicto latente dentro del mundo islámico. Digamos, los árabes empiezan a reclutar contingentes bereberes del norte de África y unos pueblos que cuando llegan a la península probablemente, en el mejor de los casos, llevarían 20 años convertidos al Islam. Estos bereberes, aunque eran nuevos musulmanes, se les seguía tratando como una especie de ciudadanos de segunda. Tenían que pagar un impuesto más, que es la yicía, que es más oneroso que el impuesto sobre que se grababa a los musulmanes, que era el azaque, un diezmo, y desde luego tenía un fuerte componente vejatorio. Asimismo, se les empleaba en las guerras como una especie de carne de cañón, y sobre todo se les entregaba como recompensa las peores tierras, ¿no? Los bereberes se empiezan a asentar en la submeseta norte, en los territorios
más montañosos como guarniciones para someter al recién conquistado reino visigodo. Y esto empieza a generar en este momento una serie de un malestar que como veremos, eclosionará en la época de cuando se desarrolla precisamente la rebelión de Pelayo, ¿no? El califa al-Walid primero pues empieza a reinar en el año 705 y lleva al califato islámico a su máxima extensión territorial. Hasta este momento los ejércitos islámicos se han convertido en una fuerza casi imbatible, o sea, han tenido pequeños reveses, pero ninguna derrota significativa, ¿no? Y él fallece al-Walid precisamente en febrero del año 715 y le sucede su hermano Suleimán. Esto acarrea importantes consecuencias. Suleimán, dentro de un conflicto cada vez mayor entre religiones, él se propone conquistar Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino y de algún modo la capital del mundo cristiano. Hay algunos cronistas árabes que le atribuyen la frase de que tomaría Constantinopla o destruiría el Imperio Islámico en el intento. De tal manera que en agosto del 717 se planta con un enorme ejército, un colosal ejército ante las murallas teodosianas de Constantinopla, dispuesto a librar esta gran batalla por la hegemonía global prácticamente, pero fallece a finales de septiembre de ese mismo año, de tal manera que le sucede Umar II. Y esto tiene unas repercusiones enormes en la política califal. Digamos que en la corte califal en este momento habría un enfrentamiento entre dos facciones que podríamos identificar de una forma presentista como los halcones y las palomas, ¿no? Un sector más belicista que abogaba porque los árabes ostentaran una posición hegemónica dentro de este imperio islámico y que abogaba por una expansión territorial o una sucesión de conquistas sin freno, frente a otra facción más conservadora que abogaba o defendía políticas para integrar a todos estos neoconversos dentro de las estructuras políticas y administrativas del califato y al mismo tiempo realizar las conquistas de una forma más racional, menos, por decirlo de alguna manera, a lo loco, ¿no? Umar II es sin duda miembro de esta segunda facción, y esto supone un giro radical en las políticas del califato en dos aspectos. Primeramente, la severa derrota en Constantinopla hace que él se replantee abandonar la ocupación militar de algunos territorios fronterizos y entre ellos al-Ándalus, la península ibérica, ¿no? Y esto finalmente no se materializa, pero nos muestra hasta qué punto él había visto cómo el ejército islámico, sobre todo su núcleo que estaba asentado en Siria, el al-Sam, el ejército de la Gran Siria, se había visto mermado, ¿no? En Siria, digamos, estaba el núcleo de las tropas de élite del Imperio Islámico que operaban como una especie de ejército móvil de campaña que se desplazaba a los lugares donde era necesario. Entonces, este ejército califal primero de Siria se empieza a disgregar y se empieza a desplazar a escenarios cada vez más alejados del núcleo metropolitano de Siria, y por otro lado, pues, aunque las fuentes bizantinas pues, lógicamente tienden a magnificar la victoria en Constantinopla, pues sin duda no cabe ninguna duda que supuso un desastre tanto para las flotas califales como también para el ejército terrestre, ¿no? Entonces, bueno, esta medida de abandonar al-Ándalus, España, finalmente no se materializa, y la otra gran medida que defiende Umar II es equiparar a los maulas o no conversos con los árabes musulmanes. Esto en un momento dado pues, se encontró ante la hostilidad de las élites árabes y sobre todo la de algunos gobernadores provinciales. Diversas tradiciones atribuyen a un gobernador
en función de la fuente varía la identidad, pero bueno, le habría dicho a Umar que bueno, de algún modo esta equiparación haría que los ingresos fiscales se redujeran. Lógicamente, pues si los maulas dejaban de pagar la yicía y pagaban el azaque, que era menos oneroso, pues no solo se rebajaría estos ingresos fiscales, sino además serviría como catalizador para que mucha gente se convirtiera al Islam, ante lo cual Umar II habría respondido que Alá envió a Mahoma, a Muhammad, a la tierra para predicar su palabra y no para recaudar impuestos, ¿no? En cualquier caso, vemos cuál es un poco la política que se sigue en este momento y que será sustancial, ¿no? Porque en marzo-abril del año 719 llega un nuevo califa, un nuevo valí a la península, al Andalus, que se llama Al-San, que trae un importante contingente armado y está dispuesto a implementar estas medidas previsiblemente impopulares entre la élite conquistadora árabe, ¿no? Una de sus primeras medidas es elaborar un censo fiscal que distinguiría entre los territorios y las comunidades sometidas por conquista violenta, que se denominaban Anwatan, y las sometidas por un pacto de capitulación, que se denominaban Sulan, según el derecho islámico de la época. Esto en este momento tiene una importancia trascendental porque las comunidades, los dhimíes, los sometidos, que vivían bajo la Sharia, cristianos y judíos fundamentalmente, que se habrían sometido mediante un pacto de capitulación, podían conservar sus propiedades a cambio del pago de esta yicía. No obstante, aquellos que habían sometido por las fuerzas de las armas, pues básicamente tanto ellos como sus propiedades pertenecían a la comunidad islámica, ¿no? Entonces, este es un momento esencial porque tenemos un texto que es extremadamente interesante, la crónica profética, que está integrada dentro de la crónica albeldense, probablemente esté redactada en el año 883 en Oviedo, y este texto asegura que después de 5 años de conquista, de alguna manera, este es un texto asturiano, pero de probable origen mozárabe, de algún modo se alcanzó, pone como fin estos 7 años de la conquista musulmana. En un momento, en torno al año 718, se debió de alcanzar algún tipo de acuerdo entre las élites hispanogodas y los conquistadores, en las que se distingue precisamente entre las comunidades cometidas de forma violenta, que serían servi armis conquisti, literalmente pues serían básicamente esclavos de los musulmanes, de las sometidas por pacto. Y para mí es un momento esencial porque además, como vemos, la jefatura de Pelayo surge precisamente en este mismo momento, ¿no? Lo que ocurre es que todas estas medidas, todo este paquete de medidas de Umar II, desconocemos el alcance que realmente tuvieron, porque él fallece en enero del año 720, le sucede Yazid II, que es un nuevo califa que forma parte de este sector belicista y que de algún modo revierte todas estas medidas que no sabemos muy bien hasta qué punto se llegaron a implementar, pero lo más probable es que no demasiado, ¿no? Yazid II pues lo que hace es designar, probablemente se designó a un nuevo gobernador, a Ambasa, que llega, como ya he dicho, en agosto del 721, y él es en este momento cuando desarrolla una política bastante agresiva hacia los cristianos de Hispania. Esto probablemente se debe, lo que dice la crónica mozárabe del año 754, redactada por un clérigo bajo dominio musulmán en esta fecha, es que lógicamente él fue probablemente testigo presencial de los hechos, es que Yazid es segundo, ordenó a Ambasa, o atribuye más bien a Ambasa la medida de duplicar los impuestos y realizar una serie de algaradas y de expediciones punitivas para los cristianos para recaudarlo. Vemos casi como la exacción fiscal, la recaudación de tributos es casi indistinguible del saqueo, porque este tributo solo se hace efectivo manu militari,
Y como ya he dicho antes, pues las fuentes árabes tienden a atribuir la rebelión de Pelayo durante el valiato precisamente de Ambasa. Entonces este sería el contexto en el que se desarrolló la rebelión de Pelayo, que tiene un origen ya... Es sin duda que tiene un origen ideológico y de confrontación etnorreligiosa, pero también tiene un componente, probablemente un componente económico, ¿no? Digamos, lo que ocurre que digamos, los árabes habían desarrollado una política expansiva sin freno, que en gran medida cada campaña militar se financiaba con el fruto del saqueo del anterior, de tal manera que cuando empiezan estos reveses militares y se empieza a detener la maquinaria del yihad, pues empiezan a atravesar la tesorería califal pues una serie de problemas financieros graves que Yazid II trató de sofocar, de paliar, aumentando la presión fiscal sobre los pueblos sometidos. No obstante, esto lógicamente lo que no hizo más que generar rebeliones que se reproducen por todo el califato, lo cual no hizo más que agravar a última instancia el problema, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos, no cabe duda, es que Ambasa desarrolla nuevas campañas en Septimania, en el sur francés, donde, no lo he dicho antes, pero esto es un hecho importante, donde Al-San había perecido, porque, digamos, al intentar, una vez conquistado los últimos restos del reino visigodo en el sur de Francia, Al-San desde Narbona hace una ofensiva contra Eudes de Aquitania, que es un duque franco que operaba de una forma bastante independiente, ¿no? Estamos en un momento además en el que en el seno de los reinos francos pues estaba una guerra civil, porque la muerte de Pipino de Gerisal pues había generado un conflicto sucesorio a tres bandas del que surgiría como triunfador Carlos Martel, el famoso Carlos Martillo, pero en este momento probablemente lo que quería Al-San era sacar partido a estas disensiones internas dentro del mundo franco, del mismo modo que Tarik lo había hecho en el mundo visigodo en un momento de guerra civil, ¿no? Al-San se planta en el año 721 con máquinas de asedio ante Toulouse, ante Tolosa, la capital de Eudes, y a través de una vía, la vía Aquitana, que parte de Narbona y se dirige a Toulouse y de ahí va a Burdeos, lo cual vertebraba todo el sur de la Galia, y sufre una soberana derrota ante Eudes de Aquitania. Esta ha sido destacada como la gran victoria cristiana sobre las tropas islámicas en el año 721, y como vemos es un año anterior a la batalla, a la fecha que se atribuye normalmente a la batalla de Covadonga, ¿no? Entonces ya vemos cómo los musulmanes empiezan a llegar a un momento, empieza a haber un punto de inflexión en el que empiezan a sufrir importantes derrotas, ¿no? Ambasa realiza expediciones en el sur de la Galia, su sucesor, después de la muerte de Al-San, que fallece precisamente en esta batalla de Toulouse, y en el año 725 toma Carcassona, que es una ciudad del sur de la Galia, ¿no? Y de aquí prácticamente ya pasamos, tras la muerte de Yazid II, a un momento clave, que es el reinado del califa Hisen ibn al-Malik, que se extiende desde el año 724 al 743, en el que sufre una treintena de derrotas militares de un extremo a otro del califato, ¿no? Del mundo islámico. Una de ellas bien pudo ser Covadonga, pero bueno, tal vez la más famosa sea la batalla de Poitiers en el año 732, o tal vez 733, precisamente ante Carlos Martel, que viene como en ayuda de Eudes, después de que Eudes haya sido derrotado. Pero bueno, tenemos León III, el emperador bizantino, les derrota en Acroinon en el año 741, frente a los házaros sufren otra tremenda derrota, y en definitiva frente a los turcos. Bueno, en definitiva, toda esta sucesión de derrotas militares debió de generar un descontento y además agudizar los problemas internos que tuvieron que afrontar el califa, ¿no? En este caso Hisam.
Ya finalmente en el año 740 hay una gran revuelta bereber. Los bereberes, como ya he dicho, se estaba generando y fraguando un tremendo descontento, y ya hay una revuelta en la actual Marruecos que se extiende después a la península, a Hispania, al Andalus, y en el año 741 derrotan a los ejércitos árabes en la batalla del río Sebú, ¿no? Vemos cómo, a pesar de esa visión pues que un poco exagerada, tiende a magnificarse la batalla de Poitiers, que sin duda fue un revés importante, estamos viendo cómo el poder califal, el poder militar se desintegra. De hecho, Carlos Martel vuelve a derrotar en Berre, una marisma cerca de Marsella, a los árabes en el año 737, ¿no? Entonces, en este momento, precisamente, cuando se produce esta gran revuelta bereber, todas las guarniciones bereberes que estaban, como ya hemos dicho, en la submeseta norte, acuden a Toledo, a Córdoba y a Algeciras para combatir a los árabes, y esto genera un vacío que aprovecha Alfonso I, que sería uno de los sucesores de Pelayo, para hacer una gran ofensiva sobre un buen número de ciudades de la submeseta norte, como puede ser Viseu, Oporto, Amaya, León, Astorga, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, esta gran fitna, esta gran guerra civil que se desata en el seno del califato, pues llega a su paroxismo cuando los abasíes, que es una dinastía que está hacia el Jorasán, en el extremo oriental del Imperio Islámico, se rebelan contra los omeyas, y esto trae el derrocamiento de la dinastía omeya. Y bueno, pues lo que dicen distintas tradiciones árabes es que los abasíes ofrecieron a los omeyas una especie de comida, cena de reconciliación. Se reunieron todos los príncipes omeyas en una cena y les mataron a palos. Y a partir de ahí solo sobrevive Abderramán, el emigrado, el futuro Abderramán I, que llega a la península, al Muñécar, en el año 755, ¿no? Para fundar el califato omeya, el Emirato Independiente de Córdoba, y bueno, esto genera un nuevo ciclo de conflictos internos dentro de Al-Ándalus, porque hay poderes locales árabes y bereberes que se oponen a su autoridad. Finalmente, Abderramán I fallece en el año 788, y no será hasta que su hijo Hisam I, en el año 791, inicia una serie de expediciones brutales contra el naciente reino asturiano. Como vemos, aunque la batalla de Covadonga tuvo una enorme trascendencia, tanto militar como simbólica, todos estos fracasos de las políticas omeya para integrar a los neoconversos dentro de sus estructuras políticas, y todos estos ciclos de conflictividad interna, pues también fueron un auténtico balón de oxígeno para el naciente reino asturiano, porque les otorgaron prácticamente 6 décadas de cierto desahogo, ¿no? Probablemente en el año 757 Fruela I, el hijo de Alfonso I, derrotó a los musulmanes en la batalla de Pontubio, que probablemente tuvo lugar en Galicia. Y en general, en definitiva, yo lo que he estado a través de esta breve charla es intentar poner en contexto un acontecimiento de primer orden que el siguiente ponente, Armando Berga Marroquín, que es uno de los mayores especialistas en el surgimiento del reino asturiano, pues sin duda va a desarrollar de una forma magistral. Bueno, pues muchas gracias a todos.